capítulo 2. Y permítame empezar con una reflexión. A veces es sorprendente cómo las circunstancias definen el estado de nuestra fe. A veces un mal día puede definir cómo está nuestra relación con Dios. Nosotros amanecemos de malas y eso define nuestro estado espiritual. No oramos, no leemos la Biblia. Un mal día puede afectarnos completamente. Por esta razón la palabra nos ordena fundamentar nuestra fe sobre algo inamovible que la misma palabra llama la roca, y que la roca es Jesucristo. Y al mismo tiempo nos ordena no cimentar nuestra fe sobre la arena, que es cualquier otra cosa. Las circunstancias vienen y van. A veces tenemos buenos días, a veces tenemos días malos, y equivocadamente creemos que Dios está más cerca ciertos días que otros días. Equivocadamente creemos que Dios está más presente ciertos días que otros días. Y lo relacionamos con nuestras circunstancias. Si algo malo me está pasando, yo creo que Dios se ha alejado, y si algo bueno me está pasando, yo creo que la bendición de Dios está sobre mí. Y esto es un error. En el mundo cristiano existen frases como: hoy siento que Dios está cerca, o frases como: siento que la presencia de Dios está aquí hoy. Y está bien el hecho de que nuestros sentidos y nuestros sentimientos, nuestros afectos estén comprometidos con el Dios que confesamos, es decir, que sintamos a Dios. Eso es correcto. Pero no es correcto que creamos en un Dios intermitente, que a veces está y que a veces no está. La presencia de Dios en la vida de su pueblo no es intermitente, no es entrecortada, no es interrumpida. Dios es siempre constante, siempre presente y siempre comprometido con nosotros. Así que en lugar de tener algunas percepciones espirituales, entre comillas, que definan nuestra fe, deberíamos colocar la palabra de Dios como aquella que define nuestras percepciones, al revés. Si hay algo en el giro narrativo de la historia de hoy que debe provocar en nosotros, es confianza en Dios, en el Dios que nunca cambia, en el Dios que siempre está presente. En la última oportunidad dejamos a nuestra protagonista Ruth hallando gracia delante de los ojos de un tal Booz, y con su permiso, con el permiso de Booz, para espigar el cereal de la cebada. Acompáñame al versículo 17 y 18. Y espigó Ruth pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Recordemos que Ruth y Noemí están de vuelta de Moab, en Israel, más de 10 años después de abandonar sus tierras, debido a la hambruna que imperaba en ese tiempo. Ahora, pues, seguramente habían perdido muchas de sus propiedades, muchos de sus terrenos y muchas de sus posesiones, y necesitaban ganarse la vida como no habían necesitado anteriormente. Y la ley de Dios permitía a las viudas y a los extranjeros recoger en los campos de quienes sí tuvieran campos. Y eso lo vimos la última vez. Ruth providencialmente llega con Booz, y Booz le permite entrar a su campo y recoger espigas ahí. El texto de hoy dice que ella recogió hasta que cayó la noche y lo desgranó, es decir, quitó el grano de la espiga. La cebada, recuerden que la cebada es como una espiga de trigo. Nosotros que no somos, bueno, yo hablo generalizado, que no soy experto en agricultura, estuve buscando una espiga de cebada y se parece a la espiga de trigo.
Y por eso mismo apelo a su conocimiento del grano que está en la espiga de trigo. Pues ese grano es el que quita Ruth. Ella lo hizo, ella lo desgrana y dice que lo pesa. Y lo pesa hasta la medida de un efa. Hay discusiones sobre cuánto pesa un efa. Más o menos se dice que es entre 18. ¿Cuánto es la capacidad? Entre 18 y 37 litros. Eso fue lo que recogió Ruth en un día. Nosotros tal vez no tengamos conocimiento de cuánto es, pero es bastante. Es bastante para ser una viuda, para estar sola y para hacer en un solo día. Y esto se debe a que, si recuerdan, vos dijo que permitieran que botaran un poco más de espigas. Entonces no solamente tenía que recoger las obras, sino recogía grandes manojos seguramente. Y eso llevó a casa con Noemí. Y junto con ella también comió. Si también recuerdan, dentro de la narrativa de la última vez se dice que Ruth comió. Pues al parecer guarda un poco y se lo lleva también a Noemí. Todo esto para gozarse, todo lo que tenía para gozarse junto con su suegra. Versículo 19, hermanos, continuemos. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Noemí, cuando viene Ruth, su nuera, le pregunta sobre el lugar donde sacó tal medida. Era una gran medida. Por la expresión podemos ver que Ruth había recogido bastante. Noemí, de hecho, ni siquiera le permite responder inmediatamente. No le hace la pregunta y le deja responder. Inmediatamente Noemí profiere una bendición sobre aquella persona que le había permitido cosechar tanto. Bendito sea el que te ha reconocido. Recordemos que Noemí no sabe, hasta este momento solo nosotros sabemos cuál es la identidad de este hombre, pero en este momento Noemí no conoce la identidad del benefactor, como nosotros ya lo sabemos. Sigamos leyendo. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien yo he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ya Ruth tiene el espacio para contarle a Noemí quién o cómo es la persona que le permitió cosechar tanto. Y le dice que es Booz. Noemí la interrumpe. Lo toma con mucho mejor humor. Sea el bendito de Jehová. Primeramente, y dice el texto, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que también tuvo para con los que han muerto. Aquella mujer que estaba hasta este momento llena de amargura, ahora tiene una sonrisa una vez más. Aquella que había puesto delante de Dios su lamento, hoy bendice a Dios, porque ha puesto delante de ellas un hombre que las ha beneficiado. ¿Dónde estuvo Dios en todo este tiempo? En el mismo lugar. Dios estuvo cerca de Noemí y de Ruth también. Hizo falta que Noemí diera un poco de comida y un poco más para hacer de ellas el conocimiento o el sentimiento de que estaban acompañadas. ¿Y qué decir de la fe de Noemí cuando se dijo quién era la persona que había acogido a Ruth? El corazón de Noemí vibró de alegría. Ruth reconoce en Booz la protección de Dios, pero Noemí reconoce en Booz la protección de Dios. Lo que dice Noemí es: Dios no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Es decir, que Noemí reconoce que a pesar de la muerte de sus seres queridos, la bondad de Dios se ha mantenido igual de fiel. Así como fue como aquellos que se murieron, así es para con nosotras. El día de hoy podemos leer: no se ha olvidado, nunca se olvidó de los que ahora están muertos.
mucho menos se olvidará de los que están vivos. Noemí llama a Booz, vean cómo le llama, un redentor. Realmente aquí debería leerse un pariente redentor. Este término, pariente redentor, de hecho es una sola palabra en hebreo, que es la palabra Guel. Tal vez nosotros estamos demasiado acostumbrados a usar la palabra redentor como sinónimo de salvador, para referirnos a Jesucristo, ¿no? Es Cristo redentor, Cristo salvador, y para nosotros significa lo mismo. Pues redención no es lo mismo que salvación. Tiene las mismas implicaciones en el sentido de que Jesús nos redime y nos salva. Pero especialmente la palabra redimir significa liberar, significa rescatar, o más específico significa comprar algo que otra persona había vendido para restaurarlo. Se utiliza especialmente para los esclavos. Alguien se vende o venden a alguien y viene esta persona, el redentor, y compra lo que se ha vendido. Eso es redimir. Nosotros hoy lo utilizamos como sinónimo de algo espiritual, ¿no? Nos ha salvado. Pero redimir significa eso: liberar, comprar, rescatar. Así que Dios había puesto en su ley una figura legal. Esta palabra redentor no la está utilizando Ruth como nosotros vemos en las películas, ¿no? Ay, mi Salvador me ha salvado de la muerte o de algo, no es ese el sentido. Cuando dice Él es pariente redentor, se refiere a una figura legal de la ley de Moisés. Dios había dispuesto en su ley esta figura que obligaba a un familiar, principalmente un hermano de la familia, para redimir, rescatar, liberar o comprar algo de un familiar que había caído en desgracia. ¿Qué específicamente? Por lo menos 3 cosas. Acompáñenme a Levítico 25. ...25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de tu posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, Guel, y considere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Mas si no considere lo suficiente para que se lo devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Voy a quedarme con el versículo 25. Hay un pariente que lo que debe hacer es que debe comprar. ¿Qué debe comprar? Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, principalmente en un momento lo vamos a ver, pero vende algo, y entonces dice que el pariente más cercano, el Guel, vendrá y rescatará, es decir, comprará aquello que su hermano vendió. Eso es lo que tiene que hacer el Guel. Seguimos con, ¿qué más tiene que hacer el Guel? Redimir personas. Vamos al versículo 47. y 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere,
y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bueno, si alguien se vende a un forastero, hay un judío y un extranjero, y el extranjero enriquece, y el judío, o el israelita mejor dicho, se vende como esclavo, entonces un pariente deberá comprar a su hermano que se vendió. Y por último, la ley del levirato, que está en Deuteronomio 25, 5 al 6. Y esto ya lo leímos una vez. Deuteronomio 25, 5 al 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esas son las tres cosas que debía hacer por lo menos un pariente redentor. Así que cuando Noemí, regresando a nuestra historia, así que cuando Noemí tiene la información de quién es Booz, ve en Booz aquel varón, no solamente aquel varón que le estaba permitiendo recoger cebada en sus campos, también lo ve como un posible pariente redentor de Ruth, de su situación económica y de sus propiedades. En ese momento Noemí no tiene la información que hoy nosotros ya tenemos. Nosotros ya sabemos en qué va a terminar la historia. Pero pongámonos en los zapatos, tratémonos de ponernos en el lugar de Noemí. Las ventanas se le abrieron, la luz entró, un aire fresco limpió la amargura de su condición. Noemí no tenía nada seguro. En este momento Noemí lo que tiene es el nombre y saber que era un pariente de su difunto esposo Elimelech. Solo eso tenía, una esperanza. Pero la esperanza de quién podía ser Booz era suficiente para fortalecer su fe. Por esa pequeña esperanza, no solo Noemí agradeció a Dios, sino que lo bendijo, lo alabó y dio gracias por su misericordia. Pero no era todo. Seguimos leyendo Ruth 2, versículo 21 al 22. Y Ruth la moabita dijo, además de esto ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth tenía más noticias. Ruth le había contado que Booz le había dado un espacio para cegar. Pues solo con esa noticia, la mente de Noemí voló y sacó demasiadas conclusiones. Pero faltaba otra noticia. La noticia era de que Booz no solo le había permitido cegar en sus campos. No, Booz no solo le había dicho, bueno, ahí están las obras. Booz lo que hizo fue recogerla. Y la acogió como una de sus criadas. A nosotros nos puede parecer un poco perturbador hablar de esclavos y de criados, ¿no? Parece algo de la colonia, ¿no? O algo así, ¿no? Hasta el hecho de hablar de mi muchacha, a veces suena, ya en este tiempo parece un poco despectivo, ¿no? Pero, como una nota histórica, recuérdense que en este tiempo no había
Estado. O sea, no existía un presidente, no existía un Congreso, no existían, habían jueces, pero no existía una Corte Suprema de Justicia, no existía un procurador, un Ministerio Público, una Policía Nacional Civil. Era yo contra los demás. Y lo que tenía que hacer yo era tener familia. Entonces nos acuerpamos. Y las familias tenían que unirse para hacer clanes. Y los clanes tenían que unirse para hacer tribus y las tribus para hacer un pueblo. Entonces, cuando yo no tenía nada, yo quedaba a merced de los conquistadores, de los ladrones. Entonces lo que hacía yo era venderme como esclavo para ser recogido por una familia y cuidado por la familia, porque cuidaban también a los esclavos. De acuerdo, pues a toda la Biblia habían amos buenos y amos malos. Por esa razón Pablo le dice a los que tienen esclavos, sean buenos con sus esclavos. Y por si acaso, en la enseñanza cristiana, los esclavos eran parte de la familia del cristiano. Era otra categoría, ¿no? No era un hijo, ni era un primo, ni era un nieto, era un esclavo, pero era alguien de la familia y había que cuidarlo así. Por eso Abraham le dice, cuando Dios le dice circuncídate, dice circuncídate tú y tus esclavos. Lo que está diciendo es, son mi pueblo, son tu familia, están bajo tu casa. Por eso, el hecho de que Booz le haya dicho, ven con mis criadas, le está diciendo, yo te estoy protegiendo. Eso significa, para nosotros si alguien nos dice, tú eres mi criado, pues, ¿sí? Vamos a ir al Ministerio de Trabajo. Pero en este tiempo no es así. En este tiempo lo que les está diciendo es, yo te voy a cuidar. Tú vas a ser parte de mi familia extendida ahora. Noemí estaba más encantada. Este pariente redentor le había permitido recoger. Recuérdense que los judíos, los israelitas tenían la obligación de dejar a los extranjeros. Pero bueno, ahí los extranjeros, aquí yo. Y los moabitas, no se diga los moabitas, y los moabitas ni siquiera podían ser prosélitos. O sea, no podían ser parte del pueblo de Dios. Pero Ruth había sido acogida por Booz. Ruth no había pasado desapercibida como alguien más. Noemí, con mayor cuidado, entonces le encarga a Ruth y le dice, no estés buscando otros campos para recoger. Que se arrime a las demás siervas y que espigue con ellas. El texto nos dice que Ruth, como una buena hija adoptiva de Noemí, le obedeció. Y le obedeció como todo el libro nos ha mencionado. Este es el ingrediente que buscamos. Una Ruth cuyo estado de ánimo había estado determinado por el estado de su fe y no por las circunstancias. Ruth nunca habló mal de Dios, al contrario, invocó a Dios como juramento para quedarse con Noemí. Ruth nunca habló mal del Señor, todo lo que dijo en su amargura. Pero ahora, hablando de Noemí, Noemí tampoco nunca habló mal de Dios. Noemí jamás habló mal de Dios. Sin embargo, bueno, y todo lo que dijo incluso con su amargura fue correcto. O sea, su teología nunca se desvió. Si nosotros leemos, y como hasta ahora lo hemos visto, todo lo que ha dicho Noemí ha sido teológicamente correcto. Pero su corazón sí se dejó vencer. El hecho de que cambiara su nombre Noemí por Mara nos lo dice todo. Noemí significa deleite o deleite de Dios y lo cambia por amargura. Mara. Eso sí refleja una fe que ha caído en decadencia. Y es que el sufrimiento tiene ese poder. El poder de amargarnos, de hacernos dudar de la misericordia de Dios. Muchos de nosotros no cambiamos nuestra teología. O sea, estamos en la prueba, estamos en el sufrimiento y no cambiamos nuestra teología. Dios es bueno y eso también, creer eso es bueno, ¿no? No cambiar nuestra fe, nuestra profesión de fe es correcto. Pero sí cambiamos el estado de nuestra fe y eso sí es pecado. Porque aunque la tristeza no es mala en sí misma,
la desesperanza en Dios sí es pecado y es algo peligroso, porque eventualmente nos alejará de Dios. Afortunadamente, para aquellos que estamos o solemos estar o caemos rápidamente en el hoyo de la amargura cuando viene la prueba, Dios nos ha dado un pariente redentor. Pariente por cuanto es uno de nosotros, un ser humano, un hijo de Adán, que ha compartido con nosotros las calamidades y desgracias de la vida caída, y redentor por cuanto nos ha comprado a precio de sangre. Con su bendita muerte nos ha rescatado de la muerte eterna y con su vida nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Él es nuestra esperanza. Por lo que no deberíamos ser mezquinos al juzgar a Noemí, sino más bien deberíamos aprender de ella, porque con todo y su amargura no permaneció en ella, sino que la esperanza de un pariente redentor que la ley de Dios había dado, había puesto suficiente alegría en su boca para bendecir al Dios que siempre está presente. Ella no tiene la seguridad de que Booz va a ser el pariente redentor. Ella está especulando. Ella está esperando que tal vez este Booz le permitió cegar en su campo. Gloria a Dios, un pariente redentor. Ella solamente está esperando en algo que no sabe. Ella no tiene la seguridad que Booz sería el Buel, este pariente redentor. Pero nosotros sí tenemos la seguridad de que Cristo es nuestro redentor. O deberíamos tener. Ya ha muerto por nosotros y ha resucitado para nosotros. Y hoy, con todos nuestros sufrimientos y con todas nuestras dificultades, solo vivimos algunas miserias de un mundo caído temporal, porque nos espera una redención final. Hace falta muy poco para amargarnos. Nos falta un poco de dinero. Señor, me has abandonado. Se me descompone el carro. Señor, tu bendición se ha alejado de mí. Pero Cristo siempre ha estado ahí. El pariente redentor se suponía, de acuerdo a la ley, se suponía que redimiría de la pobreza, la inhabitación y de la viudez. Hoy Cristo, como nuestro pariente redentor, nos ha dado todas las riquezas espirituales en los lugares celestiales. Nos ha preparado una morada y una ciudad celestial. Y Él mismo nos espera como un esposo hermoso y tierno. Arrepintámonos, hermanos, porque nos ha faltado esperanza. Pero nunca nos ha faltado Cristo. Nunca nos han faltado sus promesas ciertísimas. No debemos hacer como Noemí, que especula sobre el futuro. Nosotros debemos ver hacia lo que ya sucedió en la cruz del Calvario, afuera de la tumba, cuando Cristo se levantó. Hemos pecado contra Dios porque hemos dudado de Él y de su obra. Por lo que espero que la palabra de hoy sea como las noticias que Ruth dio a Noemí, y como Noemí cambió su lamento en esperanza. Que la palabra de hoy cambie nuestro ánimo y fortalezca nuestra fe, para que no dependamos ya más en las circunstancias de la vida y nos aferremos a la roca que es Cristo. Acompáñeme a Romanos capítulo 3. Romanos 13, versículo 11 al 13. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche esté avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La esperanza está más cerca cada día. Levantémonos del sueño, porque nuestra salvación se aproxima más de cuando creemos. Señor, te pedimos que pongas tu esperanza en nuestro corazón, porque Ruth solamente tenía la promesa en la ley y en un hombre sencillo que te obedecía. Sin embargo, nosotros hoy tenemos el testimonio del Dios siempre presente y del Cristo que siempre está dispuesto a perdonarnos, porque nos ha redimido con su sangre, porque nos ha buscado en la miseria de nuestro pecado, en la amargura de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú pongas esa esperanza en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta de fe, perdónanos, puesto que siempre confiamos en las circunstancias antes que en ti. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Tenemos la garantía de tu sangre. Ya pagaste. Ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Ya se acerca, Señor, el día de nuestra redención. Afirma nuestra fe. En el nombre de Jesús.